En esta clase hablaremos de algunas herramientas para manipular objetos, ¿ok? Hablamos de la ventana o de la pestaña, mejor dicho, modificar. Pestaña que me va a mostrar herramientas básicamente de AutoCAD, ¿no? La mayoría. Mover, copiar, rotar, trim, mirror, offset, ¿ok? Pero digamos que tienen alguna manera distinta de trabajar. Esta como más básicas, ¿ok? Fíjense que si yo hago clic acá, no tengo ningún elemento seleccionado. Simplemente me vine a la pestaña modificar del ribbon. Pero si yo vengo acá a mi pestaña estructura y yo selecciono esta columna, el programa inmediatamente me va a activar la pestaña modificar para pilares estructurales. Aparte de colocarme la información para, o mejor dicho, los comandos básicos para modificar, él me va a colocar unos comandos pertinentes para lo que es elemento seleccionado, ¿ok? Estos comandos pertinentes, digamos, o específicos para el elemento seleccionado, lo veremos en el momento en que creemos, por ejemplo, columnas o vigas o muros, ¿ok? En esta clase nos vamos a dedicar a lo que serían los elementos básicos de modificación, ¿ok? Escape para salir entonces para deseleccionar y voy a ir al menú modificar o a la pestaña modificar del ribbon. Si yo quiero copiar, yo puedo, dos maneras, ¿no? Yo puedo seleccionar el objeto como les había dicho y llamo al comando. Yo puedo venir acá y decirle clic, ¿ok? Y el programa me va a pedir entonces, una vez que yo haya seleccionado, hacer clic en un punto y arrastrarlo, ¿ok? Yo puedo ese arrastrado, fíjense que si yo muevo mi cursor, el programa me permite colocar la columna en cualquier punto. Ahora, si yo presiono Shift, el programa, ese movimiento del cursor, fíjense dónde está mi cursor y dónde está la línea de cota. Ese movimiento del cursor va a ser completamente, digamos, paralelo a las líneas, a los ejes estructurales, vamos a decirlo así, ¿ok? Fíjense, entonces si yo quiero colocar esto hacia acá, yo le digo clic ahí, Shift, presionado, clic, y ahí lo va a colocar. Bien. Puedo, como vimos en la clase pasada, llamar esto también por el shortcut o atajo de comando, como quieran llamarle o como lo conozcan. Yo le digo clic a esta y, perdón, clic a esta, enter para respetar esa selección y la muevo, ¿ok? O la copio en este caso. Ok, vamos a seleccionar este punto por aquí, ahí la copié. De esa manera, de esa misma manera va a funcionar el mover. Yo puedo o mover de una vez acá, llamar el comando primero, bien sea por el icono o por el atajo de comando MB, selecciono la o las columnas o los elementos que quiera seleccionar. Recuerden que si yo quiero seleccionar más de un elemento, bueno, lo puedo hacer por ventana, o si lo quiero hacer uno a uno, debo presionar la tecla control para que me permita seleccionar. Una vez que estos estén seleccionados, yo presiono enter, o si presiono botón derecho del mouse, el programa me abre un menú donde yo puedo decirle finalizar selección. Entonces acá, yo teniendo un punto, digamos, de referencia, yo puedo mover, puedo incluso escribir una longitud 5, por ejemplo, enter, y el programa la va a mover a 5 metros o 5 unidades de proyecto, ¿ok? En caso de que estemos trabajando en milímetros o en pulgadas. En este caso mi proyecto está en metros, entonces serían 5 metros, ¿ok? Vamos a irnos a planta, un momento, una planta acá, y vamos a revisar esta información. Vamos a hacer unos muros. Para continuar con eso, las modificaciones, porque ya empiezan un punto, yo voy a hacer unos muros acá, voy a hacer un muro aquí, así, perdón, vamos a hacerle clic para que me dibuje el muro, voy a venir por acá, escape para salir del comando, vuelvo a llamar el comando muro, voy a hacer esto así, aquí, escape, escape. Si yo presiono enter, esto me permite, digamos, acceder al último comando que había utilizado, ¿ok? Yo acá puedo hacer clic acá, escape, y fíjense, sigo activo en el comando. Vamos a colocar un muro por aquí. Ok, esto un poco para ver los otros elementos de manejo de objetos, así como llamamos esta clase. Tengo entonces el offset, ¿ok? A ver, mover, copiar, vámonos en orden, digamos, para no perdernos ninguno. Vamos a hacer ahora rotar. Yo puedo llamar RO o RO, ¿ok? Fíjense que se activó, yo voy a presionar escape, RO, y fíjense que debajo del cursor hay un icono que corresponde a este comando. Incluso el comando, como ustedes lo pueden ver ahí, está sombreado en azul. Yo voy a darle escape, el comando se deseleccionó.
Entonces yo le digo RO, estoy dentro del comando. ¿Cómo funciona este comando? Bueno, fíjense, yo voy a presionar, por ejemplo, este muro, ¿ok? Le voy a dar Enter para respetar la selección y el programa por defecto se va a colocar en el centro de ese objeto, en este caso ese muro. Pero el programa me da la opción acá de modificar ese centro de rotación, ya lo vamos a ver. O me da la opción, lo primero que debo hacer es definir este vector inicial. ¿Ok? Fíjense, si yo vengo a clic acá, este va a ser mi vector inicial, mi referencia inicial, clic. Ahora sí me va a permitir rotarlo. Yo ese ángulo de rotación lo puedo poner acá en ventana o puedo poner esa información acá. Entonces yo voy a hacer clic acá y ahí lo roté. ¿Ok? Si yo vuelvo a llamar el comando rotar, vamos a presionar Escape y si yo le digo Enter, el programa va a activar nuevamente ese comando. Yo voy a seleccionar entonces el elemento, Enter para respetar la selección y el programa me permite modificar ese centro de rotación. Yo le voy a decir colocar, por ejemplo, yo lo voy a colocar acá, ¿ok? Con respecto al punto medio, vamos a ver aquí, con respecto al punto medio, entonces ahora el programa ese va a ser el punto de pivote, como lo están viendo acá, ¿ok? Si yo hago clic, acabo de rotar ese elemento con respecto a este punto. Bien, tengo también la opción de trim, ¿ok? Recortar, extender. Fíjense que si yo me paro acá en el comando, el programa me va a dar una explicación de cómo funciona, incluso un pequeño video de cómo funciona este elemento. Entonces me dice ahí que esto va a servir para recortar y extender elementos. Al seleccionar un elemento para recortarlo, haga clic en la parte del elemento que desea conservar. Eso es importante, fíjense. Yo voy a llamar este comando. Pongamos que yo quiero hacer un trim con respecto a este muro. Primero debo seleccionar el elemento cortante o el elemento donde voy a extender y luego seleccionar el elemento que va a ser cortado, ¿ok? O que va a ser extendido. En este caso yo voy a seleccionar este, ¿ok? Y ahora debo seleccionar entonces el elemento. Fíjense que debajo del cursor me va a mostrar una leyenda ahorita. A ver, vamos a ver si sale. Si no, lo podemos ver en la parte inferior de la pantalla. Dice, seleccione la segunda línea o muro que recortar o extender. Entonces, si yo quiero recortar este, hay que tener cuidado dónde lo voy a recortar. Yo voy a seleccionar la parte que quiero que quede del muro. Es decir, si yo quiero que esta parte quede, entonces yo debo hacer clic acá o al revés. Si yo quiero cortar esta parte, yo debo hacer clic acá para que me corte o para que me deje la parte que yo estoy seleccionando. Vamos a verlo en práctica. Le voy a decir clic acá y el programa, fíjense, hizo el corte o unió estos dos muros. Vamos a hacer vamos a deshacer. Bien, voy a hacer Escape. Nuevamente, vamos a llamar esto, fíjense, con TR. Yo voy a decirle TR, el programa va a llamar entonces, voy a seleccionar este muro, ¿ok? Y si yo quiero hacerlo inverso a lo que hice ahorita, es decir, yo quiero que quede esta parte, entonces el muro va a hacer esto que está acá. Vamos a irnos a extender y por lo contrario, si yo quiero extender, yo voy a seleccionar entonces este muro y ahora yo voy a seleccionar, fíjense que el preview, el programa lo está extendiendo y a la vez lo está cortando, ¿ok? Ahí está, lo está extendiendo. Clic y cortó esta información que tengo acá. Ahora, yo puedo seleccionar mi muro y por el punto que tengo acá, lo puedo alargar nuevamente, si quiero. ¿Okay? Si yo selecciono un muro de estos, fíjense que se activan una cantidad de líneas de referencia, lo que llamaríamos en Revit cotas temporales. ¿Okay? Estas son cotas, se les llama cotas temporales porque se activan únicamente cuando yo selecciono el elemento. Fíjense, si yo hago Escape, ahí no hay cotas. Si yo selecciono el elemento, hay una cantidad de referencias acá que me van a permitir también mover o ubicar mejor mi elemento, en este caso el muro. Por ejemplo, fíjense que esta distancia entre la cara del muro y la cara de este muro es de 1.0981 metros, perdón. Eso es una distancia bastante irreal. Si yo selecciono acá y le digo, vamos a decir 0.5 para que se pueda apreciar el movimiento, ¿no? Yo le digo Enter, el programa entonces la colocó a 0,5 metros de esta cara, ¿ok? Asimismo, si yo, por ejemplo, fíjense que la longitud de este muro es 4,5, pero digamos que yo quiero que sea 5, le doy Enter y ahí la amplió, pero no me respetó esta opción, ¿ok? Entonces yo puedo empezar a jugar un poco con esto y ya mantengo estas opciones. Ahora, si yo quisiera que esta cota vaya desde esta cara a la otra, digamos al borde externo del muro, simplemente yo voy a hacer clic en este puntico azul que tengo acá. Perdón, vamos a seleccionar nuevamente
y voy a hacer clic en el puntico azul y me lo voy a llevar, fíjense. ¿Ok? Lo puedo llevar a donde quiera o simplemente yo hago clic no sostenido. En este, digamos en el paso anterior lo hice sostenido, hice clic y lo mantuve sostenido. Y ahí lo puedo soltar, por ejemplo, con referencia al eje del muro. O lo puedo hacer clic sostenido y lo hago con respecto a la cara del muro. Pero si yo hago clic, simplemente el programa lo va a ir rotando, ¿ok? O lo va a ir moviendo entre las líneas de referencia que tenga cerca. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Aquí tenemos esta opción. Fíjense que esta cota está haciéndose entre la cara de este muro y la cara de este muro. Estaría perfecto. Así realmente debería ser. Pero si yo hago clic acá, ahora lo puso contra el centro. Si yo hago clic acá, ahora lo puso contra la cara. Clic, lo puso contra el centro. Entonces, esto me va a permitir de pronto, de centro a centro, colocar una cota 1.5. Y clic. Ah, pero fíjense que está moviendo este muro. Realmente yo no quiero que ese muro se mueva. Yo quiero que este muro se mueva. Es decir, este muro yo lo quiero fijo. Yo quiero mover es este. Entonces, bueno, debo venir y seleccionar este. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora dice 1.36. Entonces, yo le digo clic, clic para que se coloque con respecto al medio. Clic para que se coloque con respecto al medio. Y le digo, por ejemplo, 2 metros. Me cambio acá de casilla y entonces ahora movió este muro. Importante, fíjense que cuando yo selecciono el muro se me presenta acá un cambio de orientación. Si yo hago clic, ¿ok? Ah, bueno, esto en cuanto, si tengo acabados, esto va a tener importancia. De esta manera puedo manipular entonces estos elementos. Ahora, continuando con nuestros elementos acá de modificación, yo tengo también la opción de recortar o extender un elemento simple. Es decir, yo selecciono, voy a seleccionar entonces el elemento hasta donde yo voy a extender o a cortar. Fíjense que el programa no me permite, digamos, o no me da la opción de seleccionar el muro, sino las partes del muro. Es decir, una cara, el centro, perdón, vamos a acercarme, ahí está. Entonces yo le voy a decir este y quiero extender a este y ahí lo extendió, ¿ok? O yo le puedo decir esta cara y puedo decirle, o en este caso voy a seleccionar lo que no quiero o lo que quiero que se mantenga, clic, y el programa entonces lo va a extender, ¿ok? Vamos a hacer algo por acá. A ver, yo puedo decirle al programa también diagonalmente, yo puedo decir clic y extender este, ¿ok? O puedo tener la opción también de, voy a hacer escape para salirme, de hacer recortes o extensiones múltiples. Vamos a crear un muro rápidamente, unos muros por acá. Voy a crear unos muros por acá y clic. Y voy a usar el comando copiar. Vamos a llamar el comando copiar, CO, selecciono, enter para respetar selección y vamos a copiar varios de estos muros acá, ¿ok? Otra manera en que lo puedo hacer es también utilizando, perdón, vamos a buscar modificar el offset, ¿ok? Desfase offset. Yo puedo tener esto, darle la distancia por gráfico, numérico y el desfase lo voy a definir acá, 0,9. Puedo destildar esto si lo quiero simplemente mover. Por ejemplo, fíjense, si yo selecciono este, fíjense que se coloca una línea segmentada hacia acá porque me estoy acercando a este extremo. Pero si yo me acerco a la otra cara, clic y simplemente lo movió. Ahora, si yo le selecciono acá, yo tengo la opción de clic y copiar y así lo puedo ir copiando varias veces. ¿Okay? Bueno, eso en cuanto al offset. Estamos entonces en trim para varios elementos. Yo puedo hacer seleccionar. Yo selecciono, por ejemplo, esta cara y el programa me va a permitir hacer trim extend para varios elementos, ¿ok? Supongamos que yo selecciono esto y lo alargo, ¿ok? Vamos a suponer que estos dos están alargados. Lo mismo va a suceder si yo llamo a este elemento y le digo seleccionar, por ejemplo, con respecto a esta cara y le digo este caso, este lado, ¿ok? Y ahí lo tengo extendido. Y también le puedo decir este lado y ahí está extendido, ¿ok? Otro elemento, fíjense que cuando yo, vamos a ver si aquí sale, cuando yo uso estas herramientas, yo selecciono los muros, siempre sale a veces una opción acá de anclar la condición, pero en este caso no, porque no he utilizado algún comando, digamos, paramétrico. Ya lo vamos a utilizar y ya les voy a mostrar a lo que me refiero. Por ejemplo, nuevamente voy a crear un muro. No uso el shortcut porque el muro, en este caso estructural, que es el que estoy creando, no tiene shortcut, ¿ok? Yo voy a dejar este muro acá. Vamos a hacerle clic y ahí lo voy a dejar. Bien, fíjense, hay otra herramienta muy importante que es esta que tengo acá, alinear, ¿ok? ¿Cómo funciona esta herramienta? Yo la voy a llamar, incluso si ustedes se quedan parados ahí, el programa les va a dar la información y les va a mostrar
un pequeño video de cómo utilizar esa herramienta. Yo les voy a explicar. Yo voy a hacer clic acá. Yo debo seleccionar primero la cara a donde yo quiero alinear un elemento. Por ejemplo, yo voy a hacer clic acá y ahora debo seleccionar la otra cara del otro elemento para alinearlo. Fíjense que inmediatamente se muestra acá, digamos, la línea hasta donde se van a alinear. Yo le voy a decir clic y el programa lo va a alinear. Ahora, esto es lo que estaba buscando. Fíjense que si aparece un candado, este candado es para mantener esto siempre, digamos, con esa condición paramétrica. Es decir, yo lo voy a bloquear, voy a salirme del comando y si yo muevo este muro, vamos a llamar a mover, MB, si yo selecciono el muro y lo muevo, perdón, vamos a Enter para respetar selección, lo muevo a donde sea, vamos a decir clic, aquí, el programa me va a llevar esa condición con este muro, ¿ok? Para eso está esto. Si yo lo deselecciono y yo lo vuelvo a mover, fíjense que en este caso no lo movió, ¿ok? Eso por ese lado. Y el tema de, bueno, ya se lo vimos, tenemos las opciones de mirror. Este mirror puede ser, por ejemplo, si yo hago clic en este mirror, selecciono el elemento, Enter para respetar selección. Fíjense abajo, en la parte inferior de la pantalla, dice seleccione el eje de reflexión o de simetría. ¿Ok? Yo puedo seleccionar cualquier eje, por ejemplo este, clic, y el programa, fíjense, hizo un mirror de este elemento que había seleccionado. Tengo otra opción que va a ser, voy a hacer Escape para deseleccionar ese, voy a seleccionar esto y voy a seleccionar este muro, Enter. En este caso el programa me va a pedir una línea de simetría, ¿ok? Línea de simetría, puede ser cualquiera, yo le voy a hacer clic acá y el programa o el muro se colocó simétrico con respecto a ese eje que yo creé. Continuando entonces con estos elementos de modificar, tengo la opción de dividir elementos. Yo voy a hacer clic, fíjense, se coloca el cursor como especie de un bisturí. Yo hago clic en un punto, clic, y el programa acaba de dividir. Si yo saco de ese comando, hago clic, fíjense, lo dividió. Bien, voy a volver a llamar al comando, vamos a acercarme un poco, voy a llamar a este comando que es SL, ¿ok? Yo lo puedo llamar desde aquí, SL, un shortcut, y le digo clic, y el programa me permite crear, fíjense, un espacio, una apertura. Yo hago clic y va a abrir ese muro. Bien, también tengo la opción de esto dividir con separación. Yo voy a hacer clic y el programa me presenta acá lo que es la junta de separación. Si yo hago clic acá, ya el programa no lo creó junto como lo habíamos hecho por acá, sino que dilató esto. Si vamos a una vista en 3D para ver esos muros, vamos a revisar acá, fíjense, estamos acá abajo. Estos son los muros que hemos estado modificando en nuestra planta. Bueno, fíjense lo incómodo que es rotarse así como yo lo estaba haciendo, ¿no? Realmente lo correcto debería ser seleccionar el elemento y ahí me roto y mucho más sencillo llego a esa información. Bien, ahí lo tenemos. Estas son las divisiones que acabamos de crear y estos son los muros que hemos estado creando en la planta del sótano 1. Por acá tenemos la opción también de bloquear elementos, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero que este elemento y estos elementos estén bloqueados, vamos a seleccionar estos dos, yo le digo clic en este icono, bloquear. Bloquear. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no los puedo mover, no los puedo borrar, no los puedo nada, ¿ok? Si yo lo selecciono, o el programa en este caso me permite seleccionarlo porque este icono acá abajo, ya lo habíamos visto, seleccionar elementos bloqueados está activo. Si yo lo desactivo, el programa no me va a permitir, fíjense, seleccionarlo. Yo puedo seleccionar cualquier otro elemento, pero eso no me va a permitir seleccionarlo, ¿ok? Y para finalizar, bueno, tengo la opción de suprimir, que si yo selecciono, por ejemplo, este elemento y le digo aquí X, bueno, lo voy a borrar. También lo puedo borrar tocando o presionando la tecla suprimir del teclado. De esta manera, bueno, vamos a movernos con los elementos en Revit. En este caso lo hice con unos muros, pero aplica para cualquier elemento. Ya cuando empecemos a crear nuestros modelos o nuestros elementos del modelo estructural, iremos aplicando algunas de estas herramientas.